Saludos, bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando una vez más, claro, aquí en tu programa, que siempre tenemos temas que son muy interesantes, que son de ayuda para la ciudadanía y por supuesto que nos ayudan a vivir mejor. Hoy vamos a tener un programa especial. Si alguna vez has tenido problemas con el consumo de drogas o conoces a alguien que esté consumiendo drogas o que tengas por ahí la sospecha de que está consumiendo y hacia dónde lo canalizas o qué es lo que se puede hacer, bueno, pues hoy nuestro programa es de prevención y atención en el consumo de las drogas. Y para ello tenemos a una invitada especial. Hoy está con nosotros María José Martínez Ruiz. Ella es directora general de prevención contra las adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. María José, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias. Y bueno, pues ya sabes que puedes entrar en comunicación con nosotros. Hay dos formas. Una de ellas es en la plataforma directamente de Grupo Radio Centro. Ya sabes, bajas la aplicación y ahí haces tus comentarios. O la otra en nuestro Facebook. Los que nos están viendo por Facebook es en Vivir Intensamente. O en nuestro canal de YouTube, que es Vivir Intensamente TV. Y ahí podemos hacer también esta interacción porque hoy el tema va a ser bastante interesante. Y bueno, pues les comento para que sepan con la calidad de invitada que tenemos el día de hoy. María José Martínez Ruiz es licenciada y maestra en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde el año 2006 ha participado en la Comisión Nacional contra las Adicciones, comenzando como asesora técnica del secretario técnico. También es docente de la maestría en psicología profesional con residencia en adicciones por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM desde el 2007. Ha sido consultora de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, y asesora del Banco Interamericano de Desarrollo como experta en el tratamiento de adicciones. Y actualmente directora general de prevención contra las adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. Así que, pues, si tienes dudas, si tienes algún comentario, sobre todo que sea de la Alcaldía Álvaro Obregón, bueno, pues está aquí la persona indicada para poner acciones. Y si no, no importa, porque vamos a dar muchas pautas para la prevención y el tratamiento de las adicciones. Así que, bueno, pues, María José, bienvenida. Y bueno, pues quisiera preguntarte, ¿cómo ves el panorama de las adicciones? ¿Va mejorando? ¿Ha estado estable? ¿Va empeorando? ¿Cómo ves esto? Pues muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es de destacar que abordes estos temas en tu programa. Me parece que son temas relevantes y que por ser los problemas que hoy representan como de salud pública, pues un tema de mucha importancia. Sí. Con respecto a tu pregunta, bueno, a nivel nacional, nuestra encuesta más reciente, digámoslo así, en términos de cómo se ha comportado el consumo de tabaco, alcohol y drogas a nivel nacional, es la ENCODAT 2016-2017. Y ahí nos muestra, bueno, en materia de tabaco, el país ha logrado tener una estabilidad en el consumo. En realidad, comparado con la encuesta previa que fue levantada en 2011, había en ese momento 17% de las personas entre 12 y 65 años eran fumadores actuales. Sí. Y en la encuesta de ENCODAT 2016-2017, en realidad vemos un mantenimiento, la prevalencia pasó a 17.6, lo cual no es un incremento como tal, también obedece al crecimiento poblacional. Entonces podemos decir que en materia de tabaco se ha mantenido estable el consumo y esto obedece a diferentes políticas públicas que el gobierno ha implementado. Los espacios libres de humo de tabaco, obviamente lo que tiene que ver con los impuestos, los pictogramas, que son las imágenes que vemos en las cajetillas. Claro. Entonces, si bien faltan cosas por hacer en materia de poder reducir el consumo, por lo menos se ha mantenido estable. Hay que reforzar, pero bueno, creo que el tabaco es un ejemplo muy claro de que con políticas públicas eficaces sí se puede contener e incluso pues disminuir el consumo de la sustancia. En materia de alcohol, alarmante, creo que el consumo excesivo en menores de edad se duplicó en realidad
realidad, pasó de 4.3% a 8.3% de la población que entre 12 y 17 años consume de manera excesiva alcohol, cuando son adolescentes que no tendrían que tener acceso a esta sustancia. Entonces también nos habla de un incumplimiento a la normatividad de venta de alcohol a menores y bueno, con todos los riesgos que ello implica porque son personas que están en desarrollo. Entonces sí tenemos un problema importante con respecto al consumo de alcohol, particularmente en los adolescentes y sorprendentemente en las mujeres, quienes ya están equiparando mucho el consumo con respecto a los varones. Claro, años pasados era el consumo, obviamente sobresalía en más hombres. marcado, exacto. Y ahora hoy ya están... día ya vemos que se están emparejando, particularmente pasa mucho en alcohol. Así es, y sobre todo eso tiene que ver mucho con las fiestas, ¿no? Que se hacen entre adolescentes y que dicen, no, pues mira la igualdad, si tú tomas mucho, pues yo, ¿por qué no? Las fiestas, los retos que pasan mucho como en las redes sociales, las nuevas prácticas de consumo que hoy día también se empiezan a difundir, no nada más el consumo vía oral, sino otras formas de consumo que también resultan peligrosas, sobre todo para esta población tan vulnerable que son los jóvenes y los adolescentes. Y en materia de drogas ilegales, en realidad lo que vemos es que la única droga que incrementó de manera estadísticamente significativa fue la marihuana. En realidad vemos más o menos una estabilidad en el consumo en el caso de cocaína, inhalables, alucinógenos, metanfetaminas. Nuestra preocupación fuerte ahorita es la marihuana, en términos de que sí hubo un incremento estadísticamente significativo en el consumo de la misma y que obviamente hay un consumo importante de igual manera en los adolescentes. Entonces creo que es una sustancia que también por todo el tema que se ha tocado en torno a ella, de la legalización, del uso medicinal, de la posible legalización del uso lúdico, que ha motivado que de cierta manera sea percibida como de menor riesgo. Y en ese sentido, pues es más probable, obviamente, que haya más consumo, tanto en los adolescentes como en los adultos. Entonces, realmente lo que nos preocupa más a nosotros desde el enfoque de salud pública, sin duda, son los adolescentes, los menores de edad. Claro. Y bueno, pues por supuesto, lo importante sería en hacer cosas en materia de prevención para que no lleguen ya a un tratamiento y a problemas cada vez mayores. Tengo entendido que ustedes ahí en la alcaldía Álvaro Obregón habilitaron una línea de orientación psicológica y atención a las adicciones que se llama Por ti, por mí y por todos, y también un módulo de detección y atención a las adicciones. Si nos cuentas un poquito acerca de esto, María José, cómo lo han implementado, qué resultados y cómo la gente puede aprovechar estos programas que ustedes tienen justamente para prevenir. Claro. Bueno, pues comentar justamente que la alcaldía Álvaro Obregón, y sí, para mí es importante mencionar, es la única alcaldía que cuenta con una dirección general que atiende el tema de las adicciones, sí, lo cual me parece importantísimo porque es un tema que obviamente nos empieza en cierta manera a rebasar. Entonces tenemos que realizar acciones efectivas y, como bien dices, orientar mucho de las acciones hacia la prevención. Nuestro programa de trabajo contempla 7 grandes ejes. Uno de ellos es la prevención y en el cual estamos apostando. Hemos hecho diferentes acciones, unas de ellas han sido las que acabas de mencionar. Habilitamos una línea atendida por especialistas en adicciones que te permite dar orientación, información, hacer detección rápida de algún problema de consumo, ya sea en el propio consumidor o a través del familiar, y una referencia oportuna a un centro especializado si es que así se requiere. Sin embargo, también contamos con especialistas que son capaces también de poder orientar en términos de problema de conducta en niños, en adolescentes. Si la persona padece ansiedad y depresión, podemos ser el primer contacto, el primer respondiente para valorar la gravedad del problema, la severidad del mismo y hacer una referencia a un centro especializado. Entonces, a través de esta línea, pues está abierta principalmente a la alcaldía, pero en realidad podemos atender a cualquier persona que requiera este servicio e incluso también si está en un momento o situación de crisis, pues tenemos obviamente a los especialistas que pueden contener esta situación. Vi incluso que tienen formación, ¿verdad?, de promotores preventivos. ¿Y hay un programa? ¿DAR? Es otro componente del eje de prevención. Para nosotros creo que hacer prevención es una labor de todos. En la alcaldía somos 9 personas de estructura, ¿no? En su momento con ADIC, pues a lo mejor serán 50, no tengo ahorita el dato exacto. Es imposible poder hacer prevención en todos los lugares, en todos los estados de la República. La prevención es una labor de todos y tenemos que sumar a la población, sobre todo los padres de familia, los docentes, que son pues dos
contextos en los cuales los niños y los adolescentes pasan gran parte de su tiempo en la casa y en la escuela. En este sentido, queremos invitar a la población a que se forme como promotor preventivo. No es necesario que sea especialista, psicólogo, médico. Que eso es importante porque a veces muchos desde la casa dicen, oye, yo tengo cierto tiempo libre, me gustaría apoyar a la comunidad y ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces aquí, ¿cómo pueden apoyar? Exacto, aquí los capacitamos de manera sencilla y práctica en 3 estrategias. La primera de ellas se llama DAR, que es detección, asistencia y referencia. De una manera muy sencilla, estas personas aprenden a detectar un problema de consumo de tabaco, de alcohol o de drogas ilegales. Pueden sensibilizar a la persona sobre los riesgos y daños y hacer la referencia a un centro especializado si es que así amerita la problemática. Entonces, no necesitan ser psicólogos para hacerlo, los enseñamos a aplicar una herramienta muy sencilla, a dar información básica y cuentan con un directorio de servicios a través del cual pueden referir. Tenemos la segunda estrategia en la cual son capacitados, que se llama Entre Chavos. Y básicamente habla de mitos y realidades de las drogas. Hoy día hay mucha difusión de información, hay información muy disponible en internet y muchas veces no es del todo verídica. También hay mucho manejo de estos famosos retos a través de las redes sociales. Entonces, para nosotros es importante que un chavo le hable a otro chavo, porque muchas veces quizá yo como trabajadora de gobierno o a lo mejor un padre de familia que quiera darle un mensaje a un chavo, de pronto a lo mejor no lo perciben como algo que sea significativo para ellos. Entonces, formar a otros chavos para que le hable a otro chavo, creo que es una estrategia que nos puede funcionar y también tenemos ese programita. Y después tenemos el de prevención en familia. Aquí básicamente le damos a los padres y a los maestros estrategias sencillas de cómo tener una mejor interacción con el hijo y cómo en casa implementar conductas sencillas en términos de obediencia, límites, reglas, interacción para prevenir un consumo. Y si ya detectan que hay un consumo o sospechan, ¿qué es lo que pueden hacer inicialmente para poder reaccionar a esa situación, independientemente de que tienen que buscar, obviamente, una ayuda más especializada? Claro, y aquí me gustaría, María José, que dieras algo muy puntual, por ejemplo, con una detección que los papás o los familiares, porque a veces los papás están trabajando, están en 1000 cosas y no siempre, o incluso entra la negación, no, mi hijo se porta muy bien, mi hijo no consume, pero a veces los familiares son los que lo ven. ¿Qué recomendación darías para si hay esa sospecha o ya ven que el hijo está consumiendo, qué sería lo primero que se puede hacer? ¿Acudir con ustedes, hablar con él o con el adolescente, los adolescentes? ¿Qué recomiendas? Pues primero que nada, guardar la calma. Si entramos en pánico, si dramatizamos, si nos podemos a llorar, si nos gana la tristeza y la desesperación, poco vamos a poder hacer. Tenemos que guardar la calma, tenemos que tratar de dialogar con tu hijo en confianza para identificar de primera instancia qué sustancia es la que está consumiendo, un poco la dosis y la frecuencia de consumo para dimensionar un poco el problema. La gran ventaja, digámoslo así, es que si todavía está en casa y en escuela y los papás lo acaban de detectar, muy seguramente estamos hablando de un consumo experimental o de primeros consumos. Si se detecta de manera temprana, es mucho más probable que no se convierta en un problema de adicción. En ese sentido, están a tiempo de poder hacer algo por su hijo. Entonces, guardar la calma, tratar de dialogar, tratar de dejar clara la posición que ellos tienen frente al consumo de sustancias, evitar juicios, amenazas, todo ese tipo de cosas que generalmente de pronto te dejas llevar por la emoción, por a lo mejor la decepción y puedes reaccionar de una manera negativa. Y sin duda, sí es importante, una vez que ya dialogaste, ofrecerle un apoyo incondicional a tu hijo y acercarle las oportunidades de poder recibir atención u orientación, y para ello pues hay una serie de establecimientos que se dedican a ello, incluso a nivel gubernamental, y que si se pueden acercar a ellos, pues sería lo mejor para poder recibir orientación específica y recomendaciones de cómo atender un problema de consumo. Ok, excelente. Eso es obviamente lo que queremos, prevenir, pero hay veces de que pues ya necesitan tratamiento o ya se tienen que ir hacia la rehabilitación. Tengo entendido con ustedes que fortalecieron o un fortalecimiento del Centro de Atención Social contra las Adicciones y que tienen un programa, creo que se llama Casa en tu Escuela. Si nos hablas un poco más acerca de esto, es decir, pues ya no se pudo hacer la prevención y se requiere de tratamiento y de rehabilitación.
Sí, este centro es un centro de consulta externa. Cada alcaldía debe de contar con uno, así lo mandata la ley para la atención del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México. Y nosotros contamos con CASA, que sus siglas significan Centro de Atención Social contra las Adicciones, y entonces es tu casa Álvaro Obregón. Ahí recibimos a las personas para atenderlas en consulta externa, ya sea al consumidor o a sus familiares. También se realizan actividades de apoyo al tratamiento para también jalar a más personas o actividades de reinserción social. Tenemos una gama de oferta de actividades de reinserción social a través de la alcaldía. Sí. Este centro está en ampliación piloto y lo compartimos para hacer sinergia y más fuerza con centros de integración juvenil. Firmamos recientemente un convenio de colaboración y estamos ahí uniendo acciones, obviamente para fortalecer tanto la prevención como el tratamiento. Entonces, pues ahí los invitamos. Es un centro público, gratuito, en el que pueden recibir atención a través de psicólogos especializados en la atención de las adicciones. Y Casa en tu Escuela es la misma versión, pero en lugar de esperar a que lleguen al centro, nosotros vamos hacia la escuela. Si es difícil sacar a los alumnos o que el alumno acepte ir a tratamiento, nosotros llevamos el centro y el terapeuta a la escuela para dar la atención. Claro, eso es bastante interesante porque efectivamente es lo que te quería preguntar. María José, tú sabes de que cuando la gente tiene o percibe que tiene un problema, dice, necesito ayuda. Aplica en cualquier cosa. Si yo siento que tengo un problema del estómago, de la garganta, digo, bueno, voy al médico porque quiero estar bien. Pero en el campo de las adicciones, muchas veces entra la negación y dicen, no, yo no tengo ningún problema, así estoy muy bien, pero sí está generando un problema alrededor, ya sea con la familia, en la escuela, en la sociedad. Todos los demás ven el problema, menos el que está consumiendo. Ahí me gustaría que nos dijeras qué se puede hacer con este tipo de, sobre todo de adolescentes, pero puede aplicar a cualquier persona de cualquier edad, que está en esta negación, aunque está generando problemas a nivel ya sea familiar, escolar, laboral. ¿Qué se puede hacer? Pero eso me gustaría que nos los contestaras después de la pausa. Claro que sí. Bueno, amigos, pues vamos a una pausa. El tema está súper interesante. Si tienes dudas, algún comentario acerca del consumo de drogas y obviamente que queremos atacar y prevenir las adicciones, bueno, pues entra en contacto con nosotros. Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente. Ya volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Ya sabes que siempre tenemos temas interesantes que nos ayudan a vivir mejor y sobre todo a ir tomando conciencia, a reflexionar qué es lo que podemos mejorar día a día. Y uno de los grandes problemas que llega a haber en las grandes ciudades, pero ya no solo es propio de las grandes ciudades, sino también puede ser de cualquier zona, puede ser incluso hasta allá las zonas rurales está alcanzando esto. Por eso es que hoy estamos hablando de la prevención y atención en el consumo de las drogas. Tenemos a nuestra invitada especial, María José Martínez Ruiz, que es directora general de Prevención contra las Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. Si quieres comunicarte con nosotros, Facebook Vivir Intensamente, para que hagas ahí tus preguntas, tus comentarios que tengas. Y se suman también los de María José. ¿Cuáles serían, si quieren mandar algún mensaje, ya sea de Facebook, de Twitter, cuál sería a dónde lo pueden hacer? Bueno, primero, si me permites difundir los números de la línea de atención por ti, por mí, por todos. Claro. Que es el 55 43 25 15 82 y el 55 43 25 79 80. Es atención rápida, confidencial, totalmente gratuita por especialistas en adicciones. Y bueno, tenemos ahí la cuenta tanto en Twitter como en Instagram como Más Prevención AO de Álvaro Obregón. Y en Facebook me pueden encontrar como Majo Martínez. Pues excelente, muy bien, bueno, para que se sumen obviamente aquí a la conversación y esto puede ser también bastante interactivo y se puedan responder todas sus dudas. Y bueno, pues María José, antes de irnos a la pausa, estábamos preguntando justamente qué hacer cuando el adolescente o la persona que está consumiendo hay resistencia, no quiere ir. Ustedes dicen, bueno, vamos, nos acercamos a la escuela. ¿Qué más se hace ahí? ¿Cómo poder convencer o cómo tratar a las personas
que tienen esta resistencia? Bueno, primero abordar ahí un par de puntos que recién referiste y me parecen importantes. Uno de ellos es que efectivamente es importante que cobre relevancia la detección temprana. En la medida que podamos detectar de forma temprana a un joven, a un adolescente que inicia el consumo de sustancias o que está abusando de alguna sustancia, hay mayor probabilidad de que no transite esa experimentación o ese abuso hacia una adicción. En la medida en que pasa el tiempo, hemos visto, la literatura nos dice que pueden tardar hasta 14 años en reconocer que tienen un problema de consumo, en reconocer que ya para esa altura tienen una adicción y en decidir acudir a un centro de tratamiento. Entonces, hoy ya lo que estamos tratando de hacer es fortalecer la detección temprana y facilitar la accesibilidad de los servicios. En ese sentido, por eso es que decidimos, si el usuario o el consumidor no puede, se le dificulta, no quiere ser estigmatizado o que lo tachen de que está yendo a un centro de adicciones, pues nosotros podemos ir in situ al establecimiento, a la escuela, al centro de salud y poder brindar esta atención personalizada. Sin embargo, siempre este tipo de atenciones debe de ser totalmente voluntaria. Claro. Entonces, cuando una persona se resiste, lo importante es encontrar un momento de alta motivación. Generalmente estos periodos son cuando recién tuvieron quizá un accidente, alguna riña, algún pleito o alguna consecuencia derivado del consumo. Esos periodos se les conoce como de alta motivación y ahí las personas que son importantes para el consumidor, que pueden ser los padres, familiares, hermanos, primos o algún amigo, es un buen momento para que se acerque y le manifieste su preocupación por la situación que está viviendo esa persona con respecto al consumo. Que lo sensibilice sobre los riesgos, sobre cómo ha cambiado su conducta, sobre las consecuencias que le ha traído el consumo y sobre la preocupación que tienen todos alrededor de él. Y con ello ofrecerle una alternativa de tratamiento, tener la información como familiar, como persona importante para ese usuario, para tener a la mano esa información y ofrecérsela para asegurar que por lo menos haya un primer contacto. Ya con el primer contacto, pues es labor del terapeuta tratar de engancharlo y de que ingrese a un tratamiento si es que así lo amerite. Pero generalmente esos serían los momentos en que hay que aprovechar cuando la persona de plano está negada, no hay mucho que hacer. Todavía, digamos que está en una etapa, hablando técnicamente, como de precontemplación. Aún no contempla que tiene un problema. Esta motivación se va moviendo, entonces justamente tenemos que saber detectar esos momentos para poder acercarnos a esa persona. Claro, porque hemos sabido muchas veces de que los llevan a la fuerza a los famosos anexos, ¿no? Donde los maltratan, donde obviamente no es una atención profesional, sino simplemente están ahí casi amarrados a la fuerza y salen todavía más resentidos. Y eso sale peor para el tratamiento porque dicen, pues ahora tengo más coraje o más resentimiento hacia la familia. Eso es por un lado. Y por el otro, me gustaría que nos dijeras qué papel juega la familia en este tratamiento, porque a veces cuando hay una disfunción en la familia por un mal manejo de emociones, a veces la intención es buena, la intención es querer ayudar a sus hijos, darles educación, darles lo mejor. Sin embargo, yo les digo que son como analfabetas emocionales porque no saben manejar sus emociones. Obviamente eso lo han transmitido a los hijos que tampoco saben manejar las emociones y hay muchos picos, las hormonas, esto sobre todo a nivel en la adolescencia, y entonces se complica todavía más. ¿Qué sugieres ahí? Es decir, no solamente el tratamiento va, supongo, para el que está consumiendo, sino también hay un tratamiento o una asesoría hacia la familia y que tome conciencia de la importancia que tienen ellos como figuras de autoridad en la educación y obviamente tanto en la prevención y en el tratamiento de las adicciones. Claro, tocaste varios puntos importantes. De hecho, me gustaría hacer una mención referente a estos famosos anexos. Primero que nada, que la población sepa que si bien existen centros residenciales que atienden las adicciones, efectivamente no todos operan de la manera en que deberían de hacerlo y no cumplen con la normatividad. Sin embargo, como país creo que hemos avanzado, hay muchas áreas de oportunidad aún, pero bueno, las instancias gubernamentales responsables, tanto la Comisión Nacional contra las Adicciones como el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México ha hecho también lo propio para tratar de empezar a regular este tipo de lugares. Entonces, si como familiar
tienes la inquietud de poder tener información referente a este tipo de centros confiables, lo ideal es que se metan a la página de CONADIC y ahí hay un listado a nivel nacional de tus establecimientos que están reconocidos por CONADIC, de que cumplen con los estándares pues mínimos necesarios para operar como un centro residencial. Que no decidan internar a su familiar o a su amigo en cualquier centro que caiga, porque esto puede resultar contraproducente. Hay casos de mamás que detectan un primer consumo de marihuana o los primeros consumos y antes de recurrir a otro tipo de ayuda ya lo están anexando. Esa no es la vía. Dependiendo del problema, es el nivel de intervención y de tratamiento que ocupa una persona. Y muchos de los consumidores y de los abusadores se ven beneficiados con un tratamiento ambulatorio o un ambulatorio intensivo, pero que sigue siendo consulta externa. Realmente, para derivar a un residencial es porque ya la condición es mucho más grave y el diagnóstico nos indica que lo más viable es que esté internado por un periodo de tiempo. Y si van a hacer eso, asesórense, acérquense a especialistas, a profesionistas y que puedan derivarlos o referirlos a un centro que sea confiable, en donde no pongan más en peligro la vida tanto y la salud física y emocional de su familiar, porque muchas veces, como tú dices, en lugar de salir rehabilitados, salen con más herramientas para consumir, para evadir, para mentir, para conseguir la droga. Claro, fue como una universidad, ¿no? Un diplomado intensivo para poder evadir y consumir incluso nuevas formas de consumo. Exacto, sobre todo con los adolescentes tener mucho cuidado porque generalmente los centros que operan a nivel nacional, un porcentaje muy alto son centros operados por exconsumidores rehabilitados que deciden pues poner un centro de tratamiento y brindar la ayuda. Muchos de ellos por una buena causa, muchos de ellos porque están interesados en el tema y porque el modelo de los 12 pasos así lo marca, ayudar a otros compañeros a rehabilitarse, pero también hay que decirlo, muchos de ellos por un negocio y muchos de ellos con mucha ignorancia de que repitiendo prácticas agresivas, prácticas violatorias de los derechos humanos, piensan que así se va a seguir rehabilitando. Y ya no estamos en esa época, hay modelos de tratamiento profesionales, mixtos, en donde podemos trabajar en conjunto con los consumidores rehabilitados, porque creo que la experiencia y el testimonio de un consumidor es muy, muy importante, tiene mucho valor, pero también el componente farmacológico, médico y psicológico, sin duda, es indispensable para un buen tratamiento de adicciones. En este sentido, bueno, era con referencia a los famosos anexos o centros de tratamiento. Ya saben, consulten en la página de CONADIC, pueden encontrar ese listado de establecimientos reconocidos a nivel nacional. Con respecto a la familia total, como dije hace un momento, la familia y la escuela son los dos factores protectores que más tiene un niño y un adolescente. Lo que pasa en casa es muy importante y muchas veces son los responsables de originar y de mantener un consumo. ¿Por qué? Porque no hubo un adecuado manejo de la conducta desde niño, un adecuado manejo de la obediencia, de los berrinches, un adecuado establecimiento de límites, de reglas, de consecuencias. Quizá no hubo esta interacción familiar o esta interacción con mi hijo o con mi hija que me permitió conocerlo, que tuviera confianza, platicar, conocer sus amistades, fomentar actividades, fomentar su autoestima. Entonces, cuando no hay todo eso en casa, ¿qué se hace? Se hace más vulnerable al adolescente o al joven para que inicie el consumo de drogas. No es una regla. También es importante decir que las adicciones son un fenómeno multifactorial. Encontramos a chicos que a lo mejor no tuvieron eso en casa, pero de pronto desarrollan otras habilidades y no recurren al consumo de sustancias. De pronto encontramos chicos que tuvieron en casa atención y obviamente esta interacción con la familia, recurso económico para hacer varias cosas, y de pronto caen en el consumo de drogas. Entonces, no hay una regla. Depende de cada individuo, depende de las habilidades de cada individuo, de su contexto social, de su contexto familiar, de su genética, de su salud. Entonces, no hay como una regla, pero sí recalcar que la familia sí puede hacer mucho para prevenir un consumo de drogas y que si ya hay un problema de consumo, sin duda también se tiene que atender, porque en muchas ocasiones el consumidor no reconoce que tiene el problema y la familia se desgasta y la familia es la que sufre todas las consecuencias del consumo, mentiras, incluso hasta robos, hay un desgaste emocional y físico por parte de la familia por convivir con el consumidor. Entonces, en casa y en otros centros de atención se cuentan con programas dirigidos a los familiares
para que vayan independientemente de que asista o no asista el consumidor a tratamiento. Esas personas requieren trabajo en sus propias necesidades para poder afrontar una situación de consumo y darles habilidades para seguir adelante, y que eso no signifique que también han detenido su vida por el consumo de la otra persona. Claro, pues eso, como bien lo dices, es multifactorial, que puede ser pues desde la casa, la falta de límites. A veces ya se trae algo en la parte genética, alguna predisposición, y otro pues también la parte en los que el joven ha aprendido a manejar sus propios problemas. En la atención que ustedes dan, supongo que contemplan todo esto, porque así como es multifactorial el que caen en una adicción, pues también debe de ser multidisciplinario el tratamiento. Porque hay que nada más dicen con el puro, los grupos de AA, o con el puro psicólogo, o con el puro psiquiatra, ya quieren resolverlo. O la pura familia, mira, con que pongamos límites, vamos a ser muy estrictos y ya con eso. ¿Qué recomiendas aquí para que no solamente sea una línea de acción, sino que esto sea integral y obviamente pueda tener un mayor impacto? Claro. Mira, desde la parte preventiva, algo que nosotros estamos impulsando mucho, y yo creo firmemente en eso por todos los años que tengo pues metida en este tema, que realmente es el tema que más me apasiona, es que la información es importante. Informar a nuestros jóvenes es importante, pero la información no es suficiente. Sí. Entonces, es importante mantener informados a los jóvenes, porque hoy día todo lo que no informemos nosotros lo encuentran en Internet. Todo lo que a lo mejor no lo hablan en casa con tus familiares o con el docente es fácilmente que se puede encontrar en Internet. Entonces, en lugar de promover que encuentre información que muchas veces no es real, es importante hablar abiertamente del consumo de las drogas, de los riesgos, de los efectos y de los daños asociados al consumo de las sustancias. Que el joven sepa que existen, que el joven sepa los riesgos y los daños asociados, y que la familia tenga muy clara cuál es su postura en casa con respecto al consumo de drogas. Eso es fundamental. Pero por otro lado, y algo que estamos promoviendo mucho desde la alcaldía, y entiendo que también se está haciendo así desde la federación, es impulsar el desarrollo de competencias socioemocionales. ¿Qué es esto? Yo le puedo dar información que se traduce en conocimientos, pero esos conocimientos, pues a través de una plática a lo mejor lo puede recordar una semana, quizás si fue algo significativo lo recordará más tiempo. Lo que yo le tengo que dar son habilidades, competencias que le permitan afrontar sus situaciones de riesgo día a día. Habilidades como solución de problemas, toma de decisiones, cómo mejorar su comunicación, cómo expresar sus emociones, cómo controlar su enojo, su ira, su estrés, su tristeza, cómo poder rehusarse al consumo de manera asertiva y no caer en la presión del grupo por consumir. Son una serie de habilidades que no se enseñan únicamente transmitiendo conocimientos, sino poniéndolas en práctica. Entonces, lo que estamos haciendo es desplegar una jornada de talleres psicoeducativos en las escuelas, desde niños de 6 años hasta adolescentes, que nos permitan desarrollar este tipo de competencias. Con ello, lo que aseguramos es que sea menos probable que recurran al consumo de drogas ante una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tienen más herramientas para poder hacer frente a esos factores de riesgo. Así es, entonces eso significa que debe de ser muy integral, porque eso no lo enseñan en la escuela, eso se tiene que ir aprendiendo. Por eso decíamos hace rato, bueno, los papás lo desconocen, y si en la escuela no se enseñan, pues obviamente está ahí el mayor riesgo en ellos. Y pues me da mucho gusto que personas como ustedes están comprometidos, no solamente en que la gente deje de consumir, porque esa es como la punta del iceberg. Está consumiendo, ya que deje de consumir. Claro. Pero realmente lo que está abajo, lo que hace fuerte el problema, son estos problemas emocionales en donde no tienen las herramientas, como bien lo decías, para resolver problemas, sino los evaden. Y la forma más fácil de evadirlos es con el consumo. Y otro punto importantísimo es la resiliencia, porque todos vamos a tener problemas, todos vamos a pasar por crisis, nadie está exento de esto. Pero aquí la pregunta es, ¿qué herramientas internas he desarrollado para poder salir todavía más fortalecido de esa crisis? Y bueno, pues tengo también entendido que ustedes tienen un grupo de trabajo para la reinserción social. Me gustaría que también habláramos de esto, pero lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bien, amigos, pues ya volvemos. Vamos a una pausa. Seguimos en tu programa Vivir Intensamente.
Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy con un gran tema. Si tú has tenido algún problema de drogas o conoces a alguien, algún familiar o tienes hijos adolescentes, pero quieres prevenirlo, pues justamente este programa es para ti. Por supuesto que lo puedes compartir con aquellas personas o familiares que consideres que les es de utilidad. Hoy estamos hablando de prevención y atención en el consumo de drogas y está con nosotros María José Martínez Ruiz, que es directora general de prevención contra las adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, pues María José, antes de irnos a la pausa, pues ya estuvimos viendo todos estos elementos que son muy importantes para este tratamiento y también tienen programas ustedes de reinserción social. Si nos hablas un poquito acerca de estos programas. Sí, claro que sí. Mira, una vez que ya el consumidor accedió a recibir tratamiento y está en la fase final de su tratamiento o incluso ya se rehabilitó, pues es el inicio de otro proceso. No con la abstinencia ya logramos obviamente el 100% de la recuperación del usuario. Recordemos que un usuario de sustancias en muchas ocasiones, previo a que llegó a tratamiento, ha encontrado o ha perdido más bien diferentes áreas de su vida o ha tenido diferentes pérdidas a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel académico, incluso hasta problemáticas pudieran ser legales. Entonces, cuando un usuario recibe el tratamiento, se enfoca ese tratamiento a poderlo ayudar para que logre la abstinencia del consumo de las drogas al tiempo que trabaja sus áreas, diferentes áreas de vida. Sin embargo, cuando ya egresa de ese tratamiento, por ejemplo, si estuvo interno durante 3 meses o durante 6 meses y egresa de ese tratamiento, pues empieza otra fase para él, que es la fase de qué voy a hacer, a dónde me voy a ir a trabajar, cómo me voy a mantener, ya no tengo a mi familia o a lo mejor quisiera recuperar a mi familia. Entonces aquí entra un proceso que se llama reinserción social y que ha hecho la alcaldía integrar un catálogo de servicios que hacen más favorable el proceso de recuperación del usuario, favoreciendo su reintegración al mundo colectivo, al mundo social, al mundo laboral. Entonces tenemos una serie de instituciones que participan con nosotros y en realidad nosotros somos el vínculo. Y también contamos con una red de servicios que acercamos a estos consumidores. Si no han terminado, por ejemplo, la primaria o la secundaria, INEA nos ayuda para que ellos terminen su secundaria o su primaria. Si no han terminado la preparatoria, hay otras alternativas que también podemos proporcionarles para que la terminen. Hemos firmado recientemente convenio con Fundación Proempleo y con Fundación Saber Hacer para que si quieren habilitarse en algún oficio, pudiesen habilitarse en cuestiones de informática, diseño, cocina en frío, repostería, panadería, una serie de oficios para que puedan después emplearse. Pero si su interés más bien es poner un negocio propio porque a lo mejor tienen alguna habilidad o hacen algo, entonces a través de Fundación Proempleo se les capacita para cómo desarrollar su pequeña empresa o su pequeño negocio. Si por ejemplo es una cuestión de manejo del tiempo libre porque estamos hablando de un adolescente, sí, a través de la alcaldía, del INJUVE y de otras dependencias podemos tener una gama de actividades recreativas, culturales, deportivas en las cuales se pueden involucrar. Nosotros tenemos deportivos, centros sociales, a través de los cuales tenemos una oferta de actividades que tenemos que ofrecer a estas personas para que puedan hacer un buen uso de su tiempo libre. En el caso de que requieran a lo mejor una cuestión de salud o una asesoría jurídica, desde la alcaldía también se les podemos proporcionar. De lo que se trata es de poder abrigar al usuario con una serie de recursos y de servicios para lo cual hacemos obviamente sinergia colaborativa con otras instancias y que entonces si es la parte académica o laboral o conseguir un trabajo a través de la bolsa de trabajo de la alcaldía o de la propia Secretaría del Trabajo con su representación en la alcaldía o si es actividad recreativa, cultural, deportiva, poder acercarle el insumo que sea gratuito o lo más barato y accesible posible y entonces que la persona se inicie y se involucre en estas actividades para que vuelva a recuperar su vida normal. Claro, y pues esto sería lo ideal porque si se pudo combatir desde la prevención, pues está excelente. Si no, bueno, pues está este tratamiento, la atención que se da, después está esta reinserción social que suena muy bien. ¿Y qué tanto has visto estos resultados? Es decir, el que inicia este tratamiento y luego se reincorporan, ya sea con algo productivo o aprender algo, regresar a la escuela.
¿Cómo ves? ¿Los resultados son positivos? ¿Son muy pocos los que realmente lo hacen? ¿Recaen fácilmente? ¿Ya no recaen? ¿Cómo es el panorama? Yo creo que hay varias limitantes para la reinserción social y uno de ellos es que a nivel nacional en realidad no hay tantos programas de reinserción social. Generalmente nos hemos enfocado a que terminan tratamiento y bueno, se va a su casa, se acabó. Buena suerte. Exacto, buena suerte, se acabó. Si es un establecimiento a lo mejor más responsable, quizá haga seguimientos continuos de cómo va la evolución y el mantenimiento de la abstinencia o bien de la remisión del consumo, pero si no, bueno, pues a su buena suerte y se acabó. Entonces, en realidad faltan modelos y por tanto falta evaluación de la efectividad de los modelos. Por eso quizá no hay como datos muy concretos. Aquí en Álvaro Obregón lo que estamos tratando de hacer es que la muestra que agarremos de consumidores atendidos en casa, todos tengan obviamente este seguimiento en términos de reinserción social. Y algo que hicimos es que con los residenciales que operan en la alcaldía poder ofertar y todas las semanas estamos yendo a ofertar estos servicios para poder enganchar al usuario. Porque muchas veces lo que pasa es que está la oferta, está el curso, está el oficio disponible, están los asesores de Linea, está todo, pero no hay gente. Entonces creo que es una parte de falta de difusión, pero también falta de seguimiento y de motivación. Entonces como terapeuta, como responsable del seguimiento, como trabajador social, hay que estar dándole obviamente esta continuidad y seguir motivando al usuario para que no pierda el foco de que realmente en la medida en que se involucre ya en la vida laboral, productiva, familiar, social, es menos probable que recaiga en el consumo. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo esto, vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien, pero la idea es poder tener estos servicios a la mano del usuario y que no se le dificulte recurrir y asistir a ellos. Claro, porque lo que buscamos es efectivamente el que se viva mejor, ¿no? El provocar en la gente y que tome conciencia y alinearla a estilos de vida que son mucho más productivos, mucho más sanos y que tengan ese gusto por vivir, pero por vivir bien. Y en este caso, porque a veces se enfocan más en lo negativo que en lo positivo, pero hay veces de que hay que hacer reducción de daño. Sí. Aquí me gustaría que nos hablaras un poco más acerca de la reducción del daño. Mira, la reducción del daño en realidad ha sido poco explorada todavía a nivel nacional. Tenemos algunos ejemplos de buenas prácticas, sobre todo en la frontera de Estados Unidos con el consumo de drogas inyectables como es la heroína. Con reducción del daño, ¿qué me doy a entender? Hay un cierto patrón de consumo, ciertos consumidores que ya tienen su nivel de severidad de la adicción muy desarrollado. Con ellos es difícil encontrar una meta de abstinencia o tratar de pensar que ellos van a lograr la abstinencia, porque a lo mejor ni les interesa. Sin embargo, lo que yo puedo hacer con ellos o lo que se puede hacer con ellos es minimizar el riesgo de salud asociado al consumo de esa droga. Por ejemplo, en la frontera norte, como está obviamente más difundido el consumo de drogas inyectables, de heroína, y hay difusión de enfermedades de transmisión sexual o de VIH, hepatitis, lo que de pronto han hecho son estas salas de inyección o el suministro de jeringuillas limpias para evitar la transmisión de estas enfermedades. En otros países suministran incluso la droga para asegurar que sea una droga más limpia y no la cantidad de hoy día pues complementos que le meten a la sustancia, que sí, muchas veces de ellos son pues basura, ¿no? Entonces eso hace que sea más riesgoso obviamente para el consumidor el que se ministre una droga de ese tipo. Entonces prefieren en ocasiones darles la sustancia que sea más pura para evitar obviamente otro tipo de consecuencias a nivel de salud física y orgánica. Entonces son medidas de reducción del daño. Reduzco o minimizo el daño a la salud asociado. En Álvaro Obregón tenemos mucho consumo de inhalable. Desafortunadamente, bueno, lo ideal sería quizás sustituir la droga de inhalable por marihuana, porque bueno, finalmente inhalable es una droga que poca reducción del daño tendría. O sea, en realidad es una droga muy agresiva, sí, que acaba muy pronto a los consumidores, que hay daño orgánico, hay daño en diferentes órganos del cuerpo humano, a nivel cognitivo, y que se acaba muy rápido a sus consumidores. Entonces, lo que queremos hacer es bajar a la calle a los puntos de consumo, porque hay mucho punto de consumo en calle. Contactar a los consumidores
consumidores y bajar con una carpa de servicios de salud, de alimentos, de vestimenta y poder dar en la medida de lo posible los servicios básicos que requiere también un consumidor al tiempo que los sensibilizamos, orientamos y tratamos de convencer para que recurran a un tratamiento que ahí mismo va a estar disponible. Entonces, esto es algo que vamos a iniciar como en un par de meses y es una alternativa de tipo de reducción del daño para trabajar directamente en el punto de consumo. Ok, pues suena bastante interesante, pero a la vez, a veces es poco alentador, que era lo que te quería preguntar. Cuando alguien dice, pues yo voy a seguir consumiendo, pero vamos a trabajar en esta reducción del daño, no solamente es el daño que se hacen a sí mismos, sino también el daño a la familia o a la sociedad. Hay como, por ejemplo, vamos a pensar en algún familiar que tiene, ya sea al adolescente o al familiar que está consumiendo y que dice, ¿qué puedo hacer? Porque a veces está la desesperanza. Dice, mire, ya tratamos de que vaya a un tratamiento, no lo deja, vemos que cada vez se va deteriorando y prácticamente su camino es o la muerte o un psiquiátrico o la cárcel porque va a acabar delinquiendo y son conductas de riesgo. ¿Qué le dirías a estos familiares que han perdido la esperanza y que ven a este familiar que pues va directo a cualquiera de estas tres puertas? Bueno, primero aclarar un punto. Afortunadamente, la población que ya tiene un problema severo de adicción, que ya está diagnosticada con dependencia y que a lo mejor es este tipo de población a que te estás refiriendo, a nivel nacional es un porcentaje mínimo. Hablamos de alrededor del 0.6%, lo cual nos da cierta tranquilidad. No es un número exagerado comparado con otros países del mundo y no tenemos las tasas de sobredosis o de otro tipo de daños colaterales asociados como otros países del mundo. Entonces, bueno, finalmente tenemos que tener un tipo de intervención para esa población, pero que es una población que todavía, digamos, está acotada. En ese sentido, sí habrá situaciones en donde la familia pues de pronto ya no sabe qué hacer, ya intentó 1, 2, 3 anexos, y ahí la situación es lo que te decía hace un momento, tienen que tratarse ellos en sus propias necesidades. Nosotros no podemos meternos en la cabeza del individuo y poder asistir al tratamiento y tratar de cambiar la perspectiva de vida y su estilo de vida. Podemos mostrar siempre apoyo, la disposición de dar este apoyo, de acercarlo a un centro, pero si el individuo no quiere, entonces tengo que trabajar yo en mis propias necesidades para ver cómo el día a día afronto esta situación con el menor daño posible. Obviamente si es un hijo, si es una pareja, si es un familiar cercano, va a haber daño, pero entonces es importante que estén conscientes que en lugar de hacer codependencia con el consumidor, que ellos puedan asistir al tratamiento para que puedan desvincularse de esa relación que es tóxica y que puedan trabajar en sus propias necesidades para que ellos puedan avanzar obviamente en sus diferentes áreas de vida y que sepan cómo lidiar con el consumo. Entonces, el tratamiento para ellos es fundamental, vaya o no vaya el consumidor. Claro, pues eso sería bastante bueno, bastante integral, porque no solamente se atiende al que está consumiendo, también la familia debe de ver por ellos en esa responsabilidad. Ahora, hay veces de que dicen, algunas personas dicen, mira, conozco esos vecinos que están consumiendo o en esa tienda venden alcohol o cigarros a menores de edad. ¿Qué se puede hacer para reportar? Porque luego dicen, bueno, puede haber alguna represalia o mejor ni me meto. ¿Qué recomiendas ahí? ¿Se reporta? ¿Se hace de esta denuncia? ¿Qué es lo recomendable? Pues mira, en Álvaro Obregón también un eje de trabajo que tenemos es la denuncia ciudadana. Efectivamente, todavía continuamos viendo venta de tabaco y alcohol a menores de edad cuando es un delito, ¿no? En el caso del alcohol, incluso equiparable al de corrupción y que se castiga con cárcel. En este sentido, hacemos 2 cosas en Álvaro Obregón para atender este tema, que es fomento sanitario, es ir al establecimiento, ya sea punto de consumo, centro de consumo, perdón, o punto de venta, y sensibilizar a los dueños, a los encargados o a los que están atendiendo de la no venta de alcohol y tabaco a los menores de edad. Y en el caso
caso de centro de consumo, priorizar obviamente los espacios libres de humo de tabaco. Si hay un incumplimiento, la ventaja que tenemos como alcaldía es que yo puedo pasar directamente esa observación a la Dirección de Verificación Administrativa, la cual puede disponer de hacer una verificación e imponer la medida de seguridad que corresponda, si es que obviamente se detecta en flagrancia la venta de alcohol y tabaco a menores de edad o bien el incumplimiento de la normatividad de espacios libres de humo de tabaco. Pero si la población es quien lo detecta y de pronto quiere denunciarlo, puede hacerlo en la misma línea, por ti, por mí, por todos, de manera anónima. Le asignamos un folio, nosotros recibimos la denuncia y lo turnamos al área correspondiente, como generalmente es verificación administrativa, para que haga la visita correspondiente y se implique obviamente la medida que corresponda. Excelente, pues me parece muy bueno esto porque también es un compromiso y una responsabilidad social y civil el que esto no siga creciendo. Estamos ya llegando casi al final de nuestro programa. Me gustaría, María José, que nos dieras una conclusión y nos repitas de nuevo dónde te localizamos. Claro que sí. Pues bueno, la conclusión sería que para todos los padres de familia que nos están viendo, para todo el público, hoy el día el consumo de drogas cada vez es más normalizado. Creo que como padre de familia, como docente, tenemos que preocuparnos y ocuparnos sobre todo por participar en la labor preventiva. Que si es de su interés hacerlo en casa o en su comunidad, hay alternativas en la Alcaldía Álvaro Obregón. Formamos como promotores, capacitamos, orientamos para que pueda difundirse más esta acción preventiva. Y que obviamente tenemos una línea de atención en la cual estamos disponibles para cualquier duda, para cualquier información o si hay otro problema de otra índole, pues poder tener una información profesional sobre lo que se tiene que hacer. Excelente, pues te agradecemos muchísimo, María José Martínez Ruiz, por habernos acompañado aquí en tu programa Vivir Intensamente y en la plataforma de Radio Centro. Gracias. Gracias. Y bueno, amigos, pues estamos llegando ya al final. Acuérdate, lo más importante es las fortalezas internas, que cuando nosotros adquirimos esta resiliencia y este control de las emociones, pero sobre todo alineado a un estilo de vida saludable que nos haga bien, basado en el amor propio, ese es el mejor mecanismo de protección. Gracias a María José Martínez Ruiz, directora general de Prevención contra las Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente.